Un esquelético pastor alemán gruñó detrás de las barras de acero de un refugio para animales muertos. Le falta un ojo y está consumido por años de tortura. Los veterinarios advirtieron que era un monstruo, demasiado roto para salvarlo y demasiado peligroso para dejarlo vivir. Estaba previsto que lo sacrificaran antes del atardecer, pero entonces entró un viejo marine, un hombre que había buscado a este mismo perro durante 8 agonizantes años. Nadie esperaba que la bestia lo recordara. Nadie. Creía que un alma dañada podría volver a confiar. Pero cuando el soldado dio un último silencio orden, el monstruo desapareció y regresó un hermano perdido hace mucho tiempo. ¿Qué pasa en este reencuentro? Te romperá el corazón y luego lo sanará todo de nuevo. Antes de que seamos testigos de este milagro, dime desde dónde estás mirando en los comentarios a continuación y si crees que la fidelidad no tiene fecha de caducidad. Dale al botón de suscribirse. Porque esta historia demuestra que el verdadero amor espera, incluso en el infierno. La niebla de la mañana en Savannah. Georgia no se limita a entrar, sino que se aferra. Cuelga pesado y húmedo sobre las calles adoquinadas, cubriendo los antiguos robles en un sudario espectral, convirtiendo el lloroso musgo español en banderas grises y andrajosas de un ejército olvidado. Era una ciudad que vivía cómodamente con sus fantasmas, y tal vez por eso Caleb Stone había decidido quedarse allí. El aire olía a marisma, a tierra mojada y a la suave y dulce descomposición de las gardenias. Un aroma que flotaba suspendido en el aire espeso como un recuerdo que se negó a desvanecerse. Dentro de la casa victoriana de Abercorn Street, el silencio era absoluto. No era el silencio pacífico del descanso, sino el silencio rígido y disciplinado de una respiración contenida. Caleb Stone estaba sentado a la mesa de su cocina, un hombre tallado en granito y dolor. A sus 55 años, todavía llevaba la arquitectura física de un marina de los Estados Unidos. Llevaba el pelo cortado en un severo corte plateado, alto y ajustado, y su espalda sostenía la rectitud antinatural de un hombre que había pasado 3 décadas en posición de firmes. Llevaba una chaqueta de campo de color verde oliva descolorida sobre una camiseta blanca lisa, la tela suave por años de lavado, pero limpia, siempre limpia. Sus manos, grandes y llenos de cicatrices, descansaban a ambos lados de una taza de café negra. No bebió. Él solo observó cómo subía el vapor, contando los segundos entre las gotas del grifo. Goteo. 1, 2, 3. Goteo. Esta era la rutina. 0500 horas. Despertar de un sueño que nunca fue lo suficientemente profundo como para ser reparador. 5:15 horas. Haz la cama con esquinas lo suficientemente afiladas como para cortar papel. Entonces, 530 horas. Café. 6 horas. Inspección del perímetro. Era una vida despojada de excesos, despojada de color y completamente despojada de la calidez que había muerto con su esposa, Eleanor, hace 4 años. Desde su funeral, Caleb había tratado su vida no como un regalo, pero como puesto se le ordenó ocupar el cargo hasta que lo relevaran de su cargo. Se puso de pie, la silla de madera raspando el suelo. Un sonido áspero que resonó en el pasillo vacío. Lavó la taza, la secó y la colocó en el armario. Solo había una taza. Había guardado las cosas de Eleanor en cajas la semana después de su muerte, cerrándolas con cinta adhesiva con una precisión que rayaba en violencia, incapaz de mirar los motivos florales de sus tazas de té favoritas sin sentir que el pecho se estaba hundiendo. Al salir al porche, Caleb se ajustó el cuello para protegerse del frío húmedo. El mundo estaba despertando y él lo odiaba. Caminó por su ruta habitual, un circuito de 5 kilómetros a través de las plazas. Se movía con una determinación que ponía nerviosos a los corredores ocasionales y a los turistas que ya deambulaban con sus cámaras. Un grupo de adolescentes en scooters eléctricos pasó junto a él en la acera, una cacofonía de risas y música metálica a todo volumen desde un altavoz portátil. Caleb se estremeció. Fue un micromovimiento, un endurecimiento de la mandíbula, un tic del ojo izquierdo. Su ritmo cardíaco se disparó, una traición fisiológica. En su mente, durante una fracción de segundo,
El ruido de la rueda de un scooter al chocar contra la acera sonó como el crujido de un propina. Rifle de francotirador en Faluya. La risa sonó como un grito. Se detuvo, cerró los ojos y obligó a su respiración a disminuir. Dentro para 4, espera para 4, afuera para 4. Te estás aislando, Caleb. La voz del doctor Russo resonó en su cabeza. El doctor Russo era un hombre pequeño con ojos amables en una oficina abarrotada del Hospital Bayeux. El tipo de hombre que Caleb respetaba, pero que le molestaba. Crees que estás manteniendo la disciplina, pero estás muriendo lentamente. Los humanos somos animales de carga, sargento mayor. No puedes sobrevivir sin la manada. No necesito un paquete, había gruñido Caleb el martes pasado. Necesito tranquilidad. El silencio es solo otro. Palabra para tumba, había respondido Russo, garabateando en su libreta. Consigue un perro. Esa es mi receta, no una pastilla. Un ser vivo. Algo que necesita usted. Caleb resopló ante el recuerdo mientras reanudaba su caminata. Un perro. Una criatura que se desprendería, ladra, necesita caminar y eventualmente muere, dejándolo cavar otro hoyo en el patio trasero. No tenía espacio en su pecho para más pérdidas. Su corazón era un edificio condenado. No trajiste nuevos inquilinos a una estructura que estaba a punto de colapsar. Y, sin embargo, una hora más tarde, Caleb se encontró de pie en el estacionamiento de grava del refugio de animales del condado de Chatham. No sabía exactamente por qué había girado su camión en esta dirección. Quizás fue el silencio en la cocina esa mañana. Tal vez era el fantasma de Eleanor, que siempre había querido un cachorro. O tal vez, solo tal vez, estaba cansado de ser el único ser vivo en una casa muerta. Entró. El olor lo golpeó primero. Lejía, pelaje mojado y una capa espesa y pesada de ansiedad. El sonido era peor. Un coro de ladridos, aullidos y gemidos que asaltaron su sensible oído. Y quejidos que asaltaron su sensible oído. Un voluntario levantó la vista desde la recepción. Sara, según su etiqueta con su nombre, era una mujer joven de unos 20 años, con cabello morado brillante y un aro en la nariz. Parecía fuera de lugar en el mundo de Caleb, pero su sonrisa era genuina. ¿Puedo ayudarle, señor? Solo estaba mirando, dijo Caleb con voz ronca, como neumáticos rodando sobre piedras sueltas. Las perreras están a través de las puertas dobles. Déjame saber si quieres conocer a alguien. Caleb cruzó las puertas. Mantuvo las manos entrelazadas detrás de la espalda, caminando por el largo pasillo de cemento como si estuviera inspeccionando el cuartel. Miró a los perros, pero en realidad no los vio. Había labradores saltadores desesperados por llamar la atención, chihuahuas temblorosos escondidos debajo de sus catres y perros que aullaban con tristeza ojos. Todos parecían necesitados, desesperados. Tocaron las vallas metálicas, rogando por la salvación. Caleb sintió una fría distancia. No podía soportar la desesperación. No podía arreglar cosas rotas. Él mismo estaba roto. Llegó al final del pasillo y se giró para irse. Esto fue un error. Él era un soldado, no un salvador. Entonces lo sintió. Una mirada. Pesado, pesado. Se detuvo y se dirigió a la última perrera. A la izquierda. Era un pequeño tramo de hormigón, sombreado y húmedo. Sentado en el centro en el recinto, perfectamente quieto, había un cachorro. Era un pastor alemán, no más de 3 o tal vez 4 meses de edad. Sus patas eran cosas de gran tamaño y de aspecto torpe que prometían que se convertiría en un gigante. Su pelaje era de un color sable oscuro, del color de las tostadas quemadas y las sombras, pero era su rostro lo que detuvo la respiración de Caleb. El cachorro no ladraba. No estaba saltando contra el alambre ni lloriqueando por un placer. Estaba sentado en cuclillas, con el pecho hinchado y la cabeza en alto. Una de sus orejas se alzaba formando un triángulo perfecto. El otro estaba tumbado, cargado con una gruesa venda blanca donde estaba un trozo de la punta de la oreja. Desaparecido. Una herida reciente y furiosa. Pero los ojos. El cachorro miró a Caleb con ojos ambarinos que tenía una inteligencia mucho más allá de sus semanas. No había miedo en ellos, ni súplicas. Fue un desafío. Fue una mirada de evaluación. ¿Quién eres? Los ojos parecieron preguntar. ¿Eres digno? Caleb dio un paso más hacia la jaula. El cachorro no se inmutó.
Simplemente siguió el movimiento de Caleb, girando ligeramente la cabeza. La oreja vendada se contrae. ¿Qué le pasó?, preguntó Caleb. No se había dado cuenta de que Sara lo había seguido. Sara suspiró y su conducta alegre se atenuó. ¿Aquel? Lo llamamos Oso. Llegó hace 3 días, encontrado en una zanja junto a la autopista 17. Parece que se enredó con una jauría de perros mayores callejeros. Le rompieron la oreja bastante. Sin embargo, él se defendió. El oficial dijo que este pequeño estaba parado sobre un trozo de comida, gruñendo a 3 perros adultos cuando lo encontraron. Caleb volvió a mirar al cachorro. El perro era pequeño. Estaba desnutrido y se le veían las costillas a través de la pelusa de cachorro. Heridos y abandonados. Sin embargo, permaneció allí sentado como un rey en el exilio. «No es un oso», murmuró Caleb. «Ha estado en la lista de eutanasia desde mañana», dijo Sara en voz baja. «Es difícil. No le gusta que lo carguen. Él no juega. Él solo mira fijamente a las personas hasta que se sienten incómodas y se alejan». Caleb se agachó. Sus rodillas explotaron un sonido como el de una rama seca al romperse. Puso su cara al nivel de la malla de alambre. Por primera vez en 4 años, el ruido en la cabeza de Caleb, los helicópteros, los gritos, la estática, se callaron. El mundo se redujo a esos ojos color ámbar. Caleb levantó lentamente la mano y presionó la palma contra el alambre. El cachorro se levantó. Caminó hacia adelante. Su paso era ligeramente desigual, favoreciendo el dolor en la pierna. No lamió la mano de Caleb. Presionó su nariz fría y húmeda contra el alambre, justo enfrente de la palma de Caleb. Una conexión. Un pacto. «Tiene ojos de soldado», susurró Caleb. «¿Lo lamento?», preguntó Sara. «No está pidiendo que lo salven», dijo Caleb, y su voz adquirió una fuerza que había perdido durante mucho tiempo. «Él está esperando para pedidos». Caleb se puso de pie. Miró la etiqueta con su nombre en la puerta de la perrera que decía desconocido. «Yo lo llevaré». «¿Estás seguro?», preguntó Sara, sorprendida. «Es mucho trabajo. Pastores alemanes son intensos y con su trauma». No le pregunté si era fácil. Caleb la interrumpió, aunque no con crueldad. «Dije que lo llevaré». 1 hora más tarde, se firmó el papeleo. Caleb salió del refugio con una pesada bolsa de cachorros, comida en un hombro, y una correa de nylon barata en la mano. Al final de la correa trotaba el cachorro. No tiró ni arrastró. Caminó por la pierna izquierda de Caleb, adaptando su paso lo mejor que pudo, como sus cortas piernas podían hacerlo. Caleb abrió la puerta del pasajero de su camioneta Ford oxidada. Levantó al cachorro sobre el asiento. El perro se acomodó, mirando por el parabrisas con la misma expresión seria e intensa. «Necesitas un nombre», dijo Caleb, arrancando el motor. El viejo camión cobró vida con un ruido sordo, haciendo vibrar el bastidor. El cachorro lo miró. La oreja vendada cayó. Caleb pensó en el peso del silencio en su casa. Pensó en el peso de sus recuerdos. El peso del cielo que a veces parecía que lo aplastaba contra el pavimento. Esta pequeña criatura había luchado contra una manada de lobos por un trozo de pan. Llevaba su propio peso. «Atlas», dijo Caleb. «Sostuviste al mundo, ¿no? Solo por un trozo de pan. Llevaba su propio peso». «Atlas», dijo Caleb. «Sostuviste el mundo, ¿no? Solo por un rato». El cachorro lanzó un único ladrido agudo, bajo, afirmativo. «Atlas», repitió Caleb, probando el peso en su lengua. «Tú y yo. Atlas. Mantenemos la línea». Puso la camioneta en marcha y salió del estacionamiento. La niebla de sabana se abrió ante ellos. Por primera vez en mucho tiempo, Caleb Stone no estaba simplemente alejándose de algo. Estaba conduciendo hacia algo. Y en el asiento a su lado, el soldadito con la oreja rota observaba el camino, listo para cualquier guerra que viniera a continuación. El silencio en la casa victoriana de Abercorn Street había cambiado. Ya no era el silencio hueco y polvoriento de una tumba, sino el silencio atento y cargado de una atalaya. Habían pasado 6 meses desde que Caleb trajo el paquete de pieles de Marta a casa. Atlas ya no era el cachorro torpe que tropezaba con los suyos. Patas. Estaba entrando en la fase larguirucha y torpe de la adolescencia.
adquiriendo su nombre con una velocidad aterradora. Sus orejas, alguna vez caídas y vendados, ahora estaban erguidos como antenas parabólicas, moviéndose ante el sonido de una hoja que caía a 3 cuadras de distancia. La cicatriz de su oreja izquierda seguía siendo una muesca irregular en el cartílago, un metal permanente, de su primera guerra. Caleb no compró juguetes que chirriaran. No compró pelotas de colores, ni patos de peluche. En casa de los Stone, no jugaban. Ellos entrenaron. Todas las mañanas en enero 530 se abría la puerta trasera. La niebla de la sabana todavía se aferraba a la hierba, húmeda y espesa. Caleb estaba de pie en el centro del patio, con una postura rígida. Atlas, al frente, ordenó Caleb, en voz baja, apenas un susurro. Atlas, que había estado olfateando el perímetro de los arbustos de azalea, girados, trotó hacia Caleb y se sentó directamente frente a él. Él, lo suficientemente cerca como para que su nariz casi rozara las rodillas de Caleb. Levantó la vista, esos ojos color ámbar fijándose en el rostro de Caleb con una intensidad que habría inquietado a un hombre inferior. Caleb levantó una mano plana, palma hacia abajo. Atlas cayó al césped, su vientre presionando la tierra. Caleb levantó 2 dedos. Atlas se puso de pie, no perezosamente, pero con una tensión enrollada, lista para saltar. «Bien», murmuró Caleb. Fue el mayor elogio que he ofrecido. Se comunicaban en un lenguaje de señales con las manos y movimientos corporales sutiles, un dialecto silencioso forjado en el vínculo entre un guía y su canino. Caleb le enseñó la forma en que había entrenado a los reclutas, la repetición, la coherencia y el respeto absoluto. No hubo mimos, pero tampoco crueldad. Fue una asociación. Comieron juntos, Caleb en la mesa, Atlas en su plato en la esquina, esperando que comenzara la orden. Patrullaron juntos la casa antes de acostarse, revisando cada ventana y puerta. Eran un escuadrón de 2, manteniendo la línea contra la creciente soledad del mundo. Pero el mundo tiene una manera de traspasar incluso los perímetros más fortificados. Ocurrió un martes por la tarde. Caleb estaba en el porche delantero, engrasando las bisagras de la puerta mosquitera, mientras Atlas yacía perfectamente tumbado sobre la alfombra de bienvenida. El barrio estaba vivo con los sonidos que Caleb normalmente intentaba filtrar. Cortadoras de césped, tráfico lejano y chillidos. De niños. Leo, el niño de 8 años de 2 casas más abajo, estaba derribando la acera en una bicicleta que se veía un poco demasiado grande para él. Leo era un torbellino de energía con las rodillas raspadas y un casco siempre inclinado al lado. Era ruidoso, desordenado, y todo lo que Caleb normalmente evitaba. «Mira esto», le gritó Leo. «Una audiencia invisible». Intentó saltar la acera. La rueda delantera chocó contra el cemento. La bicicleta se tambaleó, se retorció y envió a Leo volando sobre los manillares. Cayó al pavimento con un repugnante golpe de piel contra la piedra. Por un segundo hubo silencio. Entonces comenzó el llanto. Fue un sonido agudo y fino de conmoción y dolor. Caleb se quedó helado. Su mano agarró la lata de aceite. Su instinto fue retirarse, entrar y cerrar con llave. La puerta. No supo manejar niños llorando. No sabía cómo ofrecer consuelo. Sus manos estaban hechas para rifles y herramientas para afianzar, no para secar lágrimas. Pero Atlas rompió el protocolo. Sin una orden. Sin siquiera mirando a Caleb pidiendo permiso, el perro se levantó. Esta fue la desobediencia inteligente, el sello de un verdadero perro de trabajo. Atlas vio una señal de socorro que Caleb estaba tratando de ignorar. «Atlas, quédate», advirtió Caleb, pero su voz carecía de convicción. Atlas bajó trotando los escalones del porche, sus uñas haciendo clic en la madera. Se acercó al niño que sollozaba en la acera. Leo, al ver acercarse a la criatura parecida a un lobo, dejó de llorar por un segundo y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Atlas bajó la cabeza. No saltó. No ladró. Simplemente empujó el hombro de Leo con su nariz húmeda, inhalando el olor de la rodilla raspada, la adrenalina y el miedo. Luego, con un ternura que contradecía su apariencia lobuna, Atlas lamió las lágrimas del rostro del niño. Mejilla. Leo se quedó helado y luego se rió, una risita húmeda y con hipo.
Extendió la mano y enterró su pequeña mano en el grueso pelaje del cuello de Atlas. Él me besó. Leo sollozó. Caleb estaba en el porche, atónito. Observó el arma que era. Entrenamiento. El feroz guardián de su fortaleza. Se derrite en un charco de empatía por un niño magullado. Caleb bajó las escaleras y sacó un pañuelo del bolsillo. Se sintió incómodo, sus movimientos son rígidos. ¿Estás bien, hijo?, preguntó Caleb, su voz áspera. Me caí, dijo Leo limpiándose la nariz con la manga, con la otra mano todavía agarrando a Atlas. ¿Es un lobo? No, dijo Caleb, agachándose. Le entregó el pañuelo al niño. Él es un marino, o él cree que lo es. Su nombre es Atlas. Es suave, susurró Leo. Caleb miró a Atlas. El perro miró hacia atrás, jadeando suavemente, su cola dando un lento y rítmico golpe contra el pavimento. Mira, pareció decir el perro. No es débil ser amable. Es la misión. Sí, Caleb tragó. Más allá del nudo en su garganta. Sí, lo es. Esa tarde, Caleb no se limitó a engrasar las bisagras. Él arregló la cadena de la bicicleta de Leo. Atlas supervisó, sentado entre el anciano y el joven, un puente construido de pieles y amor incondicional. 2 semanas después, la humedad en Savannah se disparó, convirtiendo el aire en una manta pesada y asfixiante. Era el tipo de calor que hacía que el musgo español colgara flácido y gris. Caleb decidió llevar a Atlas a una marcha rock en el bosques profundos cerca de Skidaway Narrows. Estaba aislado, tranquilo y ensombrecido por el dosel de robles centenarios. Una catedral verde donde Caleb se sentía más cercano a Dios, o cualquier versión de Dios que escuchara a los viejos soldados. Estaban a 5 kilómetros de allí. El sendero era estrecho, una cinta de tierra apisonada que serpenteaba entre palmitos y pinos. Caleb marcó un ritmo fuerte. Sus botas crujieron rítmicamente. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Atlas trotaba tras él, una sombra silenciosa. Entonces el mundo se inclinó. No empezó con dolor. Comenzó con un sonido, un zumbido agudo en los oídos de Caleb que ahogó las cigarras. Luego vino la presión. Se sentía como si una mano invisible hubiera entrado en su pecho y apretado su corazón, como una esponja mojada. Caleb tropezó. Extendió la mano para agarrar un árbol joven, pero su mano no se cerró. La corteza le raspó la palma. Atlas, jadeó. La palabra fue tragada por la repentina falta de aire en sus pulmones. Golpeó el suelo con fuerza. El impacto le dejó sin aliento. El dosel de hojas encima de él comenzó a girar, el verde sangrando hacia el negro. Su brazo izquierdo se entumeció, un frío peso muerto adherido a su cuerpo. Infarto de miocardio. El diagnóstico pasó por su mente con desapego clínico, hacedor de viudas. Te estás muriendo en el suelo, Caleb. El pánico, frío y agudo, intentó apoderarse de él. Estaba solo. A millas de la carretera. Nadie sabía dónde estaba. Iba a morir allí y Atlas se quedaría solo, atado a la correa de un hombre muerto. No, jadeó. Atlas estuvo allí al instante. El perro no entró en pánico. No corrió en círculos, ni se quejó. El entrenamiento, la disciplina y el antiguo instinto de su raza se hicieron cargo. Atlas reconoció el olor del cambio químico. En el sudor de Caleb, el olor acre de la angustia cardíaca. El perro se tumbó sobre el pecho de Caleb. 30 kilos de músculos y pelaje lo presionaban. Debería haber sido asfixiante, pero no fue así. Estaba aterrizando. El peso obligó a Caleb a concentrarse en la presión en lugar de que el dolor. Era una manta calentada contra el frío, arrastrándose por sus extremidades. Luego vino la lengua, áspera, húmeda e implacable. Atlas lamió el de Caleb. Cara, comenzando en la barbilla y subiendo hasta la frente. Fue abrasivo. Fue molesto. Fue perfecto. «Detente», murmuró Caleb con los ojos parpadeando. Atlas no se detuvo. Lamió más fuerte, mordisqueando suavemente la mano de Caleb. Oído, obligando al cerebro a permanecer ocupado, obligando a la oscuridad a retirarse. «Quédate conmigo, la acción», gritó. «Mírame, soldado».
Luego el sonido. Atlas levantó la cabeza hacia el cielo y dejó escapar un ladrido. ¡Guau! No fue un ladrido frenético. Era un metrónomo. Profundo, resonante. En auge. ¡Guau! Pausa. ¡Guau! Pausa. ¡Guau! Era un faro. Una rítmica señal de socorro golpeó el aire húmedo. Atlas estaba llamando a la caballería. Caleb se concentró en el sonido. Sincronizó su respiración entrecortada con eso. En la corteza, fuera del silencio, él. En la corteza, fuera del silencio. ¡Guau! Buen chico, susurró Caleb, una lágrima escapando de su ojo para mezclarse con la tierra de su mejilla. Sostener. La línea. El tiempo perdió su significado. Solo había el calor del perro, la lengua áspera que lo mantiene consciente y el tamborileo de ese ladrido. Atlas no lo dejó. No persiguió a las ardillas que se lanzaban cerca. Se convirtió en una estatua viviente de devoción que custodiaba el pilar caído de su mundo. Caleb no supo cuánto tiempo permaneció allí, antes de escuchar el crujido de botas pesadas y el crujido de una radio. «¡Oigo al perro! ¡Por aquí! ¡Comprueba las coordenadas!» Voces humanas. Atlas dejó de ladrar. Se puso de pie, a horcajadas sobre el cuerpo de Caleb, con el pelo erizado y un ruido sordo. En su garganta cuando los paramédicos se acercaron. No les dejaría tocar a Caleb hasta que Caleb resucitara. Una mano débil y temblorosa y susurró. «Retírate, Atlas». ¿Amigable? Solo entonces el guerrero dio un paso atrás, permitiendo que los médicos trabajaran. Pero mientras cargaban a Caleb en la camilla, Atlas se negó. Estar separado. Presionó su costado contra el marco de metal, sus ojos ámbar muy abiertos y vigilantes. Vigilando cada vía intravenosa, cada vendaje. Había salvado a su humano. La misión fue un éxito. 3 años habían perfeccionado a Atlas hasta convertirlo en una obra maestra de ingeniería canina. Con 90 libras, ya no era el adolescente desgarbado que tropezaba con sus propias patas. Era una criatura de potencial cinético. Un pastor alemán ya no era un adolescente desgarbado que tropezaba con sus propias patas. Era una criatura de potencial cinético, un pastor alemán de las antiguas líneas de trabajo, de pecho ancho, espalda recta, con un abrigo de Marta que cambiaba del dorado quemado al negro carbón dependiendo de la luz. Cuando se sentaba en el porche de la casa de Abercorn Street, los turistas cruzaban hacia el otro lado del camino. No les ladró. Él simplemente miró. Sus ojos color ámbar seguían el movimiento con un cálculo distante y depredador que inquietaba el alma. Para Caleb Stone, sin embargo, él no era un arma. Él fue el ancla que evitó que el barco se hundiera en el abismo. Caleb estaba sentado a la mesa del comedor. El olor a aceite de armas y papel viejo lo llenaba. La habitación. Afuera, el cielo tenía un color púrpura intenso. La intensa humedad de un verano en Georgia que se convierte en una tormenta que se avecina. En la mano de Caleb yacía una pequeña caja de terciopelo. En el interior no había joyas, sino 2 discos de acero inoxidable sujetos a una cadena de cuentas. Etiquetas para perros. Caleb los recogió y su pulgar recorrió las letras en relieve. Stone, Atlas PBT, USMC, Hon, Semper Fidelis. Mañana era el 3er cumpleaños de Atlas. Caleb había planeado una ceremonia de ascenso. Quizás fuera una tontería que un hombre adulto hiciera algo por un perro. Pero desde el infarto en el bosque, la jerarquía de la casa había cambiado. Atlas no era solo una mascota, él era la razón por la que Caleb todavía respiraba. Las etiquetas fueron un reconocimiento, una promesa. No eres solo un perro, eres mi hermano de armas. Atlas estaba actualmente dormido debajo de la mesa, con su pesada cabeza apoyada en el pie de Caleb. Mientras un trueno retumbaba en la distancia, un gruñido bajo y tectónico, la oreja de Atlas se agitó, pero no despertó. Confiaba en Caleb para que se hiciera cargo de la guardia, pero Caleb había estado inquieto durante días. Comenzó con una camioneta azul, un vehículo comercial anodino con letras descoloridas que decían «Control de plagas del condado». Llevaba 3 días seguidos aparcado en la calle. Caleb lo había observado a través de las persianas y notó que el conductor nunca parecía salir con ningún equipo. Se quedó allí sentado,
fumando cigarrillos, observando las casas, observando a los perros. Los pastores alemanes como Atlas, con ese pelaje específico de Marta oscura y su gran empuje, valían la pena. Miles en el mercado negro. Fueron robados para su reproducción, o peor aún, para exportarlos a empresas privadas. Empresas de seguridad que no hicieron preguntas sobre su procedencia. Paranoia, había murmurado Caleb para sí mismo, tratando de descartar los viejos instintos que le erizaban la piel. Eres solo un anciano que busca un enemigo. La tormenta estalló a las 22:62 horas. No fue solo lluvia, fue un diluvio. Los cielos se abrieron y dejaron caer una cortina de agua tan espesa que oscureció las farolas. Los truenos crujieron como fuego de artillería, sacudiendo los cristales de las ventanas en sus marcos. Atlas caminaba por la sala de estar. No le gustó la caída de la presión barométrica. Se quejó en voz baja, caminando desde la puerta principal hasta la trasera. Sus uñas golpeaban un ritmo nervioso sobre la madera bradura. «Tranquilo, soldado», dijo Caleb, levantando la vista de su libro. «Solo un poco de ruido». Entonces el mundo se volvió negro. El poder no parpadeó. Murió instantáneamente. El zumbido del frigorífico, el zumbido del ventilador de techo, el resplandor lejano de las farolas, todo apagado en un solo latido. La casa quedó sumida en una oscuridad pesada y sofocante. Caleb se quedó quieto. Se vio sumido en una oscuridad pesada y asfixiante. Caleb se quedó quieto. Contó hasta 3. 1, 2, 3. Normalmente el generador de respaldo del vecindario se activaba. Esta noche, nada. Atlas dejó de caminar. Estaba de pie en el centro de la habitación, de cara al patio trasero, con el cuerpo rígido. Un gruñido bajo y gutural vibró en su pecho. Un sonido se sintió más que se escuchó. «¿Qué es?», Caleb susurró. Cogió la pesada linterna Maglite que guardaba sobre la repisa de la chimenea. Lo encendió y el rayo cortó un polvoriento cono a través de la oscuridad. «Quédate», ordenó Caleb. Atlas vaciló. Su instinto fue flanquear su manejador, para moverse con él, pero el comando era absoluto. Se sentó. Sus músculos temblaban con energía contenida, sus ojos fijos en el pasillo, que conducía a la cocina y a la puerta trasera. Caleb atravesó la cocina. La lluvia golpeaba contra el techo con tanta fuerza que sonaba como estática. Miró por la ventana hacia el patio trasero. Fue un vacío negro. La caja de interruptores estaba en el cobertizo independiente, a unos 20 metros del porche trasero. Si la rama de un árbol había caído sobre la línea, necesitaba apagar el interruptor principal antes de que volviera la energía y quemara el cableado. Abrió la puerta trasera. El viento se lo arrancó de la mano y lo estrelló contra el revestimiento. La lluvia azotó su rostro al instante. «¡Quédate, Atlas!», Caleb gritó por encima del rugido de la tormenta. Salió al porche, se subió el cuello de la chaqueta y se adentró en el diluvio. El barro le chupaba las botas. Recorrió el patio con la luz de la linterna. Las azaleas se agitaban con el viento. El viejo roble gimió. Llegó al cobertizo. La puerta estaba entreabierta. Caleb frunció el ceño. Siempre cerraba el cobertizo con llave. Empujó la puerta para abrirla, levantando la linterna. ¿Alguien lo es? El golpe provino de la oscuridad detrás del cobertizo. Abrió la puerta y alzó la linterna. ¿Hay alguien? El golpe vino desde la oscuridad detrás de la puerta. No fue torpe. Fue profesional. Un pesado porra le golpeó la base del cráneo, justo detrás de la oreja. Una luz blanca explotó en la visión de Caleb. Sus rodillas se doblaron. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Golpeó con fuerza el suelo fangoso y la linterna se alejó rodando. Su haz gira frenéticamente sobre la hierba mojada, antes de posarse en un par de pesadas botas de estilo militar. Coge las llaves. Siseó una voz. La voz de un hombre. Frío. Eficiente. La visión de Caleb nadó. Intentó levantarse, pero sentía las extremidades como si estuvieran bajo el agua. Estaba semiconsciente, flotando en un mar de náuseas. Entonces lo escuchó. Desde la casa, un sonido que heló la sangre de los hombres que estaban junto a él. Era el sonido de la madera astillándose. Atlas había oído el cuerpo caer al suelo. La orden de quedarse había sido anulada por el Directiva Suprema.
Protege la manada. No esperó a que se abriera la puerta. No ladró. Él se lanzó hacia la puerta trasera. La vieja puerta mosquitera, con su malla endeble y su pestillo oxidado, no tuvo ninguna posibilidad contra 90 libras de aceleración músculo. Chocar. La puerta mosquitera explotó hacia afuera, arrancada de sus bisagras. Atlas salió volando del porche aterrizando en el barro con un chapoteo. No se detuvo. Vio el haz de luz de la linterna. Vio las dos formas oscuras de pie sobre su humano caído. Él no gruñó. Un perro que gruñe te está advirtiendo. Atlas ya había pasado las advertencias. Era un misil silencioso. ¡Perro! ¡Entrante! Uno de los hombres gritó. Atlas cubrió las 20 yardas en 3 segundos. Se lanzó hacia la figura más cercana, la que sostenía el bastón. Sus mandíbulas se abrieron, apuntando al antebrazo, tal como lo habían entrenado para hacer en los juegos que jugó con Caleb, usando la funda para morder. Pero estos hombres estaban listos. El segundo hombre, de pie en las sombras del cobertizo, levantó un dispositivo parecido a una pistola. No apuntó al cuerpo, apuntó al pecho. Estallido. Se dispararon 2 ondas de púas, arrastrando finos cables de cobre. Golpearon a Atlas en el aire, hundiéndose en el grueso músculo de su hombro y flanco. 1000 voltios. La electricidad se apoderó del sistema nervioso de Atlas al instante. Sus músculos se tensaron. El rugido del ataque murió en su garganta, reemplazado por un agudo e involuntario grito de agonía. Cayó del aire como una piedra, chocando contra el barro a pocos centímetros de la mano de Caleb. Convulsionó. Sus piernas chapotearon inútilmente contra la tierra húmeda. Sus ojos se pusieron en blanco. ¡Atrás! ¡Embolsadle! ¡Ahora!, gritó el hombre con la taser. Caleb sacó la cara del barro. Él los vio. Vio a un hombre con un impermeable oscuro arrojar una pesada red de lona sobre Atlas. Los vio arrastrar a su perro. El impermeable de lluvia arroja una pesada red de lona sobre Atlas. Los vio arrastrar a su perro, a su niño, a su soldado. Su primera clase, privada, al otro lado del patio como un saco de basura. Atlas, Caleb gimió. Su voz entrecortada. Intentó agarrar la pierna del hombre más cercano a él, pero sus dedos no se cerraban. El hombre apartó la mano de Caleb, no con malicia, sino con indiferencia. «Vamos. Conseguimos el premio». Ellos arrastró a Atlas hacia la puerta lateral donde la camioneta azul estaba esperando, con el motor en ralentí bajo la cubierta del trueno. Mientras subían el cuerpo inerte y tembloroso del perro a la parte trasera de la camioneta, el cuerpo de Atlas, la cabeza colgaba hacia un lado. Por un segundo, un relámpago iluminó la escena. Atlas abierto sus ojos. El ámbar estaba opaco, nublado por el dolor y la confusión. Pero vio a Caleb tirado en la escena. Atlas abrió los ojos. El ámbar estaba opaco, nublado por el dolor y la confusión. Pero él vio a Caleb tirado en el barro. Él no gimió. Miró a Caleb, y en esa mirada no había acusación. Solo hubo una disculpa silenciosa y desesperada. Fallé. No pude mantener la línea. Entonces las puertas de la furgoneta se cerraron de golpe. El sonido fue definitivo, como el cierre de un ataúd. El motor aceleró y los neumáticos patinaron. Asfalto mojado. La camioneta azul desapareció en la tormenta, llevándose consigo la luz del mundo de Caleb. Caleb yacía bajo la lluvia, el agua lavando la sangre de su cuero cabelludo hacia el suelo. Su mano estaba todavía extendido hacia la puerta. A lo lejos, el trueno se alejó, dejando tras de sí un silencio que era más pesado, más oscuro y más terrible que cualquiera que hubiera conocido. La casa de Abercorn Street ya no era un hogar. Era una base de operaciones avanzada. La mañana después de la tormenta, Caleb Stone no lloró. No llamó a la policía para presentar un informe que permanecería en un archivador hasta que se volviera amarillo. Fue al sótano y abrió un baúl de acero verde que no había sido abierto desde 1998. Sacó un mapa del área de los 3 estados y lo clavó en el comedor. Pared, justo encima del papel tapiz floral descolorido que a su esposa le encantaba. Retiró $5,000 en efectivo de su cuenta de ahorros, dinero destinado a un día lluvioso. Estaba lloviendo ahora. Fue un huracán. Caleb se afeitó la cara con una navaja fría. Se vistió con sus viejos pantalones militares y una camiseta negra.
Se miró al espejo y no vio el viudo afligido o el vecino jubilado. Vio al sargento mayor Stone preparándose para una misión de extracción detrás de las líneas enemigas. El objetivo era claro: recuperación del personal capturado. ¿Estado? Desaparecido en combate. Desaparecido en combate. Durante 3 semanas, Caleb no durmió más de 2 horas por noche. Patrulló la parte más vulnerable de la ciudad, los lugares donde el educado encanto sureño de Savannah dio paso al óxido, la desesperación y el comercio ilícito. Visitó círculos ilegales de peleas de perros en sótanos abandonados, de pie, las sombras con una quietud aterradora que ponía nerviosos a los gorilas. Caminó por mercadillos donde se vendían animales en cajas de cartón. Sus ojos exploran cada jaula, cada caja de camión. Estaba buscando un fantasma. El silencio en su la casa era el enemigo. Para combatirlo, Caleb inició un ritual. Todas las noches a las 200 horas, la hora exacta, se llevaron a Atlas. Se sentó a la mesa de la cocina. Frente a él había una botella de whisky barato y la caja de terciopelo que contenía las placas de identificación. Serviría un trago, lo bebería de un trago ardiente y luego quitaría las etiquetas. Él pulió el acero inoxidable con un paño de microfibra hasta que brille como un espejo. «Aguanta, Marine», susurraría a la habitación vacía. «Ya voy. Mantenga la línea». Pero la botella de whisky cada noche era más ligera y le empezaban a temblar las manos. No por miedo, sino por una rabia que lo estaba devorando vivo de adentro hacia afuera. Su búsqueda lo llevó a un depósito de chatarra en las afueras de la ciudad, un cementerio de autos oxidados y electrodomésticos rotos a cargo de un hombre llamado Vinny. Vinny era un hombre pequeño, parecido a un roedor, con grasa permanentemente grabada en sus huellas dactilares y ojos que revoloteaban como moscas atrapadas. Dirigía un taller de desguace de coches robados, pero se decía en la calle que sabía quién transportaba cargamento especial por el condado. Caleb lo encontró debajo de un Buick levantado, mientras saltaban chispas de un soplete de soldadura. Caleb pateó el soporte del gato, no lo suficiente como para derribar el auto, pero sí lo suficiente como para hacer vibrar la estructura de metal. Vinny salió gateando, maldiciendo, con una llave inglesa en la mano. Se detuvo a comer cuando vio a Caleb. Vio la forma en que Caleb estaba parado, piernas separadas, manos sueltas pero preparadas, ojos como 2 astillas de pedernal. Vinny dejó caer la llave. «Estoy buscando una camioneta azul», dijo Caleb. Su voz era tranquila. «Muerto. Placas comerciales, marcas de control de plagas, trasladan perros». «No sé nada sobre el hombre de Doc», tartamudeó Vinny, secándose las manos con un trapo sucio. «Hago repuestos, radiadores, catalizadores». Caleb se acercó. No gritó. No amenazó con violencia. Él simplemente proyectó un aura de consecuencias absolutamente inevitables. «Tengo $500 en mi bolsillo para un nombre, o tengo una llamada telefónica a la policía estatal sobre los números VIN de estos autos. Tu elección». Vinny tragó duro. Miró el dinero en efectivo que Caleb sostenía. La avaricia luchó contra el miedo y la avaricia venció. «Hay una tripulación», susurró Vinny, mirando por encima del hombro, fuera de Charleston. «Hacen un circuito. Georgia, Carolina del Sur, Tennessee. Agarran razas de alto valor. Pastores, rottweilers, franceses. Los retienen en una estación de transferencia antes de enviarlos al norte o al oeste. ¿Dónde está la estación? Antiguo almacén textil, cerca de la frontera estatal. El lugar ha estado cerrado durante años, pero veo camiones entrar y salir por la noche». Caleb dejó caer el dinero sobre el cemento manchado de aceite. No dijo gracias. Dio media vuelta y caminó hacia su camioneta. La misión tenía un objetivo. El viaje fue una pesadilla de 3 horas, a través de una lluvia torrencial. El viejo Ford de Caleb traqueteaba y temblaba mientras lo empujaba a más de 80 millas por hora. Los limpiaparabrisas golpearon el cristal con un ritmo frenético. Izquierda. Bien. Izquierda. Bien. Cada kilómetro parecía una traición. Cada minuto que pasaba era otro minuto más. Atlas estaba solo, asustado, preguntándose por qué el líder de su manada no había venido.
Caleb agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se imaginó a Atlas en una jaula. ¿Tenía hambre? ¿Estaba herido? ¿Estaba mirando hacia la puerta, esperando amistosamente la orden? «Ya voy, amigo», soltó Caleb. ETA 30 micrófonos. Llegó a las coordenadas que Vinny le dieron justo después de las 022 celos. Era un parque industrial desolado, cubierto de kudzu y malas hierbas. El almacén surgía en la oscuridad, una estructura esquelética de ladrillos y vidrios rotos. Caleb apagó las luces a 1,5 kilómetros de distancia y puso la camioneta en la cubierta de la línea de árboles. Se movía a pie, avanzando entre la maleza húmeda con la gracia silenciosa de un depredador. Llevaba una pesada linterna y una palanca. No estaba armado con un arma. Sabía que si traía un arma, la usaría, y no pararía hasta vaciar la revista. No podía arriesgarse a ir a prisión. Necesitaba ser libre para llevarse a Atlas a casa. Llegó a la puerta lateral. Estaba asegurada con un pesado candado. Caleb metió la palanca en el cerrojo. Plantó los pies y empujó. Vertió cada gramo de su dolor, cada gota de su barra en el cerrojo. Plantó los pies y empujó. Derramó cada gramo de su pena, cada gota de su ira en el metal. Rugió. Un sonido primitivo que le desgarró la garganta. Quebrar. El metal se cortó. Se cayó el candado. Caleb abrió la puerta de una patada y entró corriendo, el haz de su linterna atravesando la oscuridad. ¡Atlas!, gritó. ¡Atlas, aquí! La oscuridad. ¡Atlas!, gritó. ¡Atlas, aquí! Esperaba ladrar. Esperaba la cacofonía de 100 perros robados. Se encontró con el silencio. El almacén era vasto y cavernoso. El rayo de la luz reveló hileras de jaulas de alambre, apiladas demasiado altas. Caleb corrió hacia el altar con el corazón latiendo con fuerza, contra sus costillas como un pájaro atrapado. ¡Atlas! ¡Vinji!, llamó al rango, desesperado por una respuesta. La primera jaula estaba vacía. La segunda jaula estaba vacía. El tercero. El cuarto. Estaban todos vacíos. Caleb se detuvo en el centro de la habitación. Se dio la vuelta, brillando la luz en cada rincón. Había cuencos de agua volcados y secos. Hubo restos de periódico utilizado como ropa de cama, pero no había perros. El aire estaba cargado de un olor a lejía, fuerte, químico y abrumador. Era el olor de la escena de un crimen limpiada. Cayó de rodillas junto a una gran caja cerca del muelle de carga. Enfocó la luz hacia el interior. Sobre la malla de alambre, enganchado con un borde afilado, había un mechón de pelo, piel de Marta, oscuro en la raíz, dorado en la punta. Caleb extendió una mano temblorosa y arrancó el pelaje. Se lo llevó a la nariz. Debajo de la lejía, débilmente, imposiblemente, podía oler el aroma de las agujas de pino y la lluvia, el olor del bosque por donde caminaron. Habían estado aquí, quizás hace apenas unas horas. Las huellas de los neumáticos en el barro estaban recientes. Llegó demasiado tarde. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. La adrenalina que lo había sostenido durante semanas se agotó, dejándolo vacío. Se mantuvo firme frente al mundo y finalmente se quebró. No lloró. Llorar era una palabra demasiado suave. Él gritó. Fue un sonido crudo e irregular que resonó en el techo de metal y rebotó hasta él desde las jaulas vacías. Era el sonido de un hombre que había metido la mano en el fuego para salvar lo único que le quedaba, y recogió un puñado de ceniza. Se acurrucó hacia adelante, su frente presionando contra el frío suelo de cemento, con el mechón de pelo apretado en el puño contra el corazón. «Lo siento», sollozó en el silencio. «Lo siento, lo siento, lo siento». Afuera, la lluvia paró, dejando al mundo tranquilo e indiferente. En el interior, el soldado solitario yacía derrotado en el campo de batalla. La guerra perdió. El hermano se fue. El tiempo es un ladrón cruel, pero también un escultor paciente. Elimina lo innecesario, dejando solo las estructuras esenciales de duelo y hueso. Habían pasado 8 años desde el azul. La furgoneta desapareció en la tormenta. Caleb Stone tenía ahora 66 años. La postura granítica del sargento mayor de infantería de marina se había ablandado.
erosionado por la fricción implacable del tiempo. Sus rodillas, maltratadas por años de saltar de helicópteros y marchar sobre asfalto, que ahora hacía clic y dolía con cada cambio de tiempo. La artritis en las manos hicieron que agarrar una taza de café fuera una negociación matutina entre la voluntad y la biología. En la casa victoriana de Abercorn Street había envejecido con él. La pintura se desprendía en sutiles tiras en los aleros, y las gardenias crecían salvajes e indómitas, asfixiando a las azaleas. El barrio había cambiado. Nuevas familias, nuevos coches, nuevos ruidos. Pero el hogar de Caleb seguía siendo una isla estática en un río de progreso. Era noviembre. Una helada amarga se había apoderado de Savannah, rara y mordiente. El viento. Los cristales de las ventanas hicieron temblar, exigiendo entrar. En la cocina la calefacción zumbaba, luchando contra un perdedor. Batalla contra el reclutamiento. La corriente vino por la puerta trasera. Estaba abierto 2 pulgadas, solo 2 pulgadas, suficiente para dejar entrar el frío y suficiente para dejar entrar a una criatura. Caleb se sentó en su silla habitual, un cardigan de lana gruesa envuelto alrededor su marco. Se quedó mirando el hueco en la puerta. La lógica le dijo que la cerrara. Las facturas de calefacción eran caras, la seguridad era una preocupación. Pero Logic había perdido la guerra contra la esperanza hacía mucho tiempo. Todas las noches durante 8 años, Caleb había dejado encendida la luz del porche, no del tipo sensor de movimiento, sino del reflector principal. Se quemó la bombilla después bombilla, un faro en una costa rocosa, que hacía señales a un barco que se había hundido hacía mucho tiempo. Por si acaso, Caleb susurró a la habitación vacía. Fue la mentira que se dijo a sí mismo para sobrevivir la noche. A 800 kilómetros de distancia, en las colinas rurales de Tennessee no había luz. Solo había hedor a amoníaco, miedo y sangre vieja. La redada había comenzado al amanecer. La DEA y el control de animales local habían llegado a la propiedad. Un complejo extenso y escondido en lo profundo del bosque, disfrazado de un depósito de salvamento. Fue una fábrica de miseria. Jenny, una técnica veterinaria con ojos cansados y un corazón unido por cinta quirúrgica, avanzó a través del caos. Había estado haciendo esto durante 10 años, pero el olor nunca fue más fácil. Era el olor de las almas atrapadas en jaulas. Los oficiales gritaban, los perros ladraban, sonidos frenéticos, agresivos, aterrorizados. Estaban sacando pitbulls y rottweilers de pesadas cadenas y registrándolos como evidencia. ¡Jenny! ¡Por aquí! Un agente gritó desde un cobertizo en la parte de atrás. Estaban sacando pitbulls y rottweilers de pesadas cadenas y registrándolos como evidencia. ¡Jenny! ¡Por aquí! Un agente gritó desde un cobertizo en la parte de atrás. ¡Tenemos uno vivo! ¡Apenas! Jenny agarró su botiquín médico y corrió, sus botas resbalando en el barro. El cobertizo estaba a oscuras y las ventanas estaban pintadas de negro. En un rincón, encadenado al tubo del radiador, yacía un montón de pieles enmarañadas. No parecía un perro. Parecía una alfombra desechada. Jenny se arrodilló y encendió su linterna. La criatura no se movió. Era grande, esquelético. Sus costillas cortan crestas afiladas contra la piel. El pelaje, que alguna vez fue un majestuoso sable, era irregular, cubiertos de sarna y cicatrices que trazaban una historia de violencia. Tocó el cuello, un pulso, débil, filiforme, pero ahí. El perro levantó la cabeza. Fue un movimiento que le costó todo. Jenny jadeó. El perro era un pastor alemán, o lo que quedaba de uno. A su oreja izquierda le faltaba un trozo, una vieja herida, pero su rostro estaba en ruinas. Su ojo derecho había desaparecido, la cuenca hundida y llena de cicatrices. Su hocico era gris, blanco por la edad. Él la miró con su único ojo bueno. Estaba nublado con cataratas, sombrío y cansado. «Es pastor», dijo el diputado, sacudiendo la cabeza. «Mira el tamaño de él. Debe haber sido un criador. Esa era la única razón por la que estaba vivo». Durante 6 años, este perro había sido un rey en el infierno. Por su tamaño, su pedigrí y su hermoso pelaje, no habían peleado contra él.
Lo habían utilizado para engendrar camada tras camada de cachorros, para venderlos con fines de lucro. Había sido una propiedad valiosa, pero el tiempo no perdona a nadie. Cuando creció demasiado para tener reproducción, cuando sus caderas empezaron a fallar, su valor cayó a cero. Durante los últimos 2 años, había sido degradado. Se convirtió en un perro cebo, un muñeco de práctica para los luchadores más jóvenes y agresivos. Lo encadenaron, lo amordazaron y lo atacaron. Lo mantuvieron con vida solo porque era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a las palizas, proporcionando deporte a los crueles. «Está sufriendo», el veterinario del lugar, dijo el doctor Arice, acercándose detrás de Jenny. Miró las patas del perro, dijo el veterinario del lugar. El doctor Arice, acercándose detrás de Jenny. Él miró las patas del perro, las llagas abiertas, el puro cansancio que irradiaba el cuerpo. Multiórgano probable fracaso, desnutrición severa. Mira esas cicatrices. Sería una amabilidad dejarlo ir, Jenny. Jenny miró al perro. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de harina seca. Hígado. ¿Ella se lo tendió? El perro no lo olió. A él no parecía importarle. Empezó a bajar su regresa al sucio cemento, listo para morir. Entonces, la mano de Jenny rozó su cuello. Ella no llevaba guantes. Su piel estaba cálida. El perro se quedó helado. No había sentido un toque suave en 8 años. Las manos eran para golpear. Las manos eran para encadenar. Las manos eran para el dolor. Pero esta mano descansó. No agarró. Lentamente, imposiblemente, la punta de la cola del perro se levantó. Cayó al suelo. Golpear. Solo una vez. Un solo latido microscópico de un corazón que se negaba a dejar de amar. ¿Viste eso?, susurró Jenny. Reflejo, suspiró el doctor Aris. Jenny, tenemos 50 perros para procesar. No podemos salvarlos a todos. Lo estoy escaneando, dijo Jenny, su voz terca. Sacó la pesada varita de plástico de su bolso. Es un perro cebo en una guarida de drogas. El diputado se burló. Estos tipos no les ponen chip a sus perros. Quizás él no estuvo siempre aquí, dijo Jenny. Pasó el escáner por los omóplatos del perro. Nada. La piel estaba tan marcada, el cuero tan grueso por los callos. Lo movió más abajo, por la espalda. Nada. Jenny, advirtió el doctor Aris. Lo movió hacia el costado del cuello, presionando con fuerza. Bip. El sonido era fuerte en el pequeño cobertizo. Jenny miró al pequeño pantalla LCD. Una cadena de números. Una historia de fantasmas de 15 dígitos. 9851. Tiene un nombre, dijo Jenny. Su voz temblaba. Está registrado. Sacó su teléfono y marcó el número de recuperación nacional. Base de datos. Le temblaban las manos mientras marcaba los números. ¿Hola? Sí, he encontrado perro. Necesito los datos del propietario. Sí, aguantaré. El perro la miró con su único ojo bueno. Él no lo hizo saber lo que significa el pitido. Solo sabía que la mano cálida todavía tocaba su hombro. Está bien, dijo Jenny, escribiendo en su palma con un bolígrafo. Nombre, Atlas. Propietario, Caleb Stone. Dirección, Savannah, Georgia. Ella miró el perro. Atlas, susurró. Eres tú, amigo. La oreja del perro, la que tenía la muesca, se movió. Dejó escapar un suspiro, una exhalación larga y ruidosa que sonó como un edificio que se derrumba. En Savannah sonó el teléfono. Era un viejo teléfono fijo, montado en la pared. Caleb se lo quedó porque no confiaba celulares para despertarlo. El timbre atravesó el silencio de la cocina como un grito. Caleb saltó, derramando café caliente sobre su mano. Maldijo, secándoselo en los pantalones. ¿Quién sería llamando a las 10 a.m.? Telemercaderes. ¡Estafadores! Levantó el auricular. Piedra ladró. Su voz estaba oxidada por el desuso. Hola, es Caleb Stone, una voz de mujer, joven, vacilante. Hablando,
¿Quién es este? Señor Stone, mi nombre es Jenny. Llamo desde la clínica veterinaria voluntaria en Knoxville, Tennessee. Caleb se puso rígido. Su mente se aceleró. No conocía a nadie en Tennessee. Su mente se aceleró. No conocía a nadie en Tennessee. Nosotros acabamos de ayudar en una redada en una propiedad aquí, continuó Jenny, eligiendo sus palabras con cuidado. Encontramos un perro, un pastor alemán. El corazón de Caleb se detuvo. No perdió el ritmo. Simplemente dejó de funcionar durante un aterrador segundo. ¿Un pastor? Caleb ha susurrado. Está en muy mal estado, señor. Él es mayor. Le falta un ojo, pero escaneamos un microchip. Está registrado a tu nombre. El nombre en el chip es Atlas. El mundo se inclinó. Las paredes de la cocina parecieron disolverse. El zumbido de la calefacción, el tic-tac del reloj, el viento del exterior. Todo desapareció. ¿Atlas? Caleb pronunció el nombre ahogado. Fue como toser un trozo de vidrio. Sí, señor. Atlas. La mano de Caleb tembló tan violentamente que el auricular repiqueteó contra su oreja. Miró la puerta trasera, la rendija que había dejado abierta durante 8 años, la luz que había encendido durante 3000 noches. ¿Es él? Caleb no pudo terminar la frase. ¿Es real? ¿Está vivo? ¿Se acuerda de mí? Él está vivo, señor Stone, dijo Jenny en voz baja. Pero debe darse prisa. No sé cuánto tiempo le queda. Caleb dejó caer la taza de café. Golpeó el suelo de baldosas y se hizo añicos. Líquido marrón salpicado sus botas y los armarios blancos. El fragmento de cerámica se deslizó por la habitación como metralla. Caleb no se inmutó. No miró hacia abajo. Ya se estaba moviendo, agarrando sus llaves del gancho con una velocidad desafiante. Su artritis, una enfermedad que pertenecía a un hombre 20 años menor. Ya voy, dijo por teléfono. Su voz se convirtió en un sollozo. Díselo. Dile al marín que mantenga la línea. Ya voy. La interestatal era una cinta gris de asfalto resbaladizo por la lluvia que se extendía infinitamente hasta el horizonte norte. Los limpiaparabrisas de la camioneta de Caleb podían marcar un ritmo frenético. Bofetada, 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 que coincidía con el martilleo errático de su corazón. Llevaba 6 horas conduciendo. No se había detenido a comer. No se había detenido a estirar las piernas doloridas. Solo se detuvo para echar gasolina. Le temblaban tanto las manos que derramó combustible en el costado del camión. Cada kilómetro que pasaba era un peso físico que se quitaba del pecho, pero reemplazado por un temor más oscuro y pesado. La voz en el teléfono había dicho, vivo. Pero vivo era un amplio espectro. Un soldado en coma está vivo. Un prisionero de guerra destrozado por la tortura está vivo. Los flashbacks lo asaltaron a medida que los kilómetros se volvían borrosos. Vio el Atlas de hace 8 años. 90 libras de perfección cinética, saltando hacia un frisbee en el parque, con su pelaje de marta reluciente como bronce bruñido bajo el sol de Georgia. Vio la forma en que Atlas se sentaba en posición de firmes al frente, puerta, con el pecho hinchado, custodiando la perímetro con una nobleza que avergonzaba a los soldados humanos. Entonces, la imagen se haría añicos, reemplazada por la descripción clínica de la enfermera veterinaria. Falta un ojo, desnutrido, perro de cebo. Caleb agarró el volante hasta que sus nudillos adquirieron el color del pergamino viejo. «Espera», le susurró al tablero, a la lluvia, al Dios que finalmente había decidido responder a una oración. «Solo espera». Entró en el aparcamiento de la clínica veterinaria del condado de Knox. Justo cuando el sol comenzaba a esconderse por debajo de la línea de árboles, la lluvia se había suavizado hasta convertirse en una llovizna fría y miserable. El edificio era bajo y de ladrillo, indistinguible de otros 1000 edificios municipales. Pero para Caleb, parecían las puertas del juicio. Salió del camión, sus rodillas se trabaron, rígidas por el viaje y el frío húmedo. Se obligó a mantenerse erguido, se alisó la parte delantera de su chaqueta. No era solo un anciano que visitaba un refugio. Él era un oficial al mando que se presenta al servicio. Adentro el aire olía de lejía y pelaje mojado, un disparador sensorial que instantáneamente lo transportó de regreso a ese vacío almacén hace 8 años.
La respiración de Caleb se entrecortó. «¿Señor Piedra?» Se volvió. Una mujer vestida con una bata azul estaba parada junto al mostrador de recepción. Era Jenny. Parecía exactamente como sonaba por teléfono. ¿Joven? Era Jenny Hesisniha. Parecía exactamente como sonaba por teléfono. Joven, exhausta, pero con unos ojos que contenían una profunda reserva de bondad. «Ese soy yo», dijo Caleb. Su voz era un chirrido oxidado. Jenny no lo hizo sonreír. La gravedad en su expresión envió una nueva ola de hielo a través de las venas de Caleb. Ella caminó, rodeó el mostrador y se acercó a él lentamente. Antes de volver allí, dijo en voz baja, «Necesito que te prepares. Lo tenemos en la sala de aislamiento. Es difícil». «¿Se está muriendo?», preguntó Caleb. «No, físicamente está estable por ahora, pero psicológicamente Jenny dudó. Ha pasado por el infierno. Durante los últimos 2 años, lo utilizaron para entrenar perros de pelea. Ha sido atacado, acorralado y muerto de hambre. No confía en nadie. Mordió a uno de nuestros cuidadores hace 1 hora. Miró a Caleb a los ojos. Es agresivo. Él es peligroso. Si no muestra signos de... Si no podemos manejarlo de manera segura, el condado no nos permitirá liberarlo. ¿Lo entiendes?» Caleb asintió. «Entiendo. Llévame con él». Caminaron por un largo pasillo de linóleo. Los sonidos de otros perros ladrando, gemidos, rasguños, se desvanecieron cuando llegaron a una pesada puerta de acero, marcada como cuarentena, solo personal autorizado. Jenny pasó una tarjeta de acceso. La cerradura zumbó. «Manténgase detrás de la línea amarilla», ordenó. «No intentes tocarlo a través de los barrotes. Él se lanzará». Ella abrió la puerta. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una tira fluorescente que zumbaba. Había una sola carrera al final. Estaba en sombra. El suelo de cemento estaba mojado por una reciente manguera. Caleb caminó hacia adelante. Sus botas resonaron en el suelo. Paso, paso, paso. Se detuvo a 5 pies de la jaula. Al principio no vio nada más que un montón de harapos en la esquina. Entonces, los harapos se movieron. Un gruñido bajo y gutural vibró por la habitación. No fue el gruñido de advertencia de un perro protegiendo un hueso. Era el sonido de un animal salvaje que había retrocedido hacia su último rincón y decidió derribar al mundo con él. La criatura se puso de pie. Caleb sintió el aire sale de sus pulmones. Era un esqueleto envuelto en un pelaje gris y enmarañado. Cada costilla era visible. Parches. Las partes de la piel estaban en carne viva y rosadas donde la sarna había carcomido el pelaje. La oreja izquierda, la que tiene. La muesca de cachorro estaba hecha a jirones y colgaba sin fuerzas. Pero fue la cara lo que destrozó a Caleb. El ojo derecho había desaparecido. La cuenca era un cráter hundido de cicatriz. Tejido. El ojo izquierdo estaba turbio, salvaje y lleno de un odio tan puro que ardía. Este no era Atlas. Este era un fantasma. Este era un monstruo forjado en la oscuridad. «Atlas», susurró Caleb. La palabra quedó suspendida en el aire, frágil. El perro explotó. Con un gruñido que salpicó saliva, el animal se lanzó contra los barrotes. Sonido metálico. La puerta de metal tembló. Chasqueó las mandíbulas, con los dientes amarillos y rotos, tratando de atravesar el acero para llegar a Caleb. No reconoció el nombre. No reconoció el olor. Para él, Caleb era solo otra silueta en la puerta. Otro hombre viene a lastimarlo. Jenny dio un paso adelante y alcanzó el poste de la pared. «Señor Stone, dé un paso atrás. Está escalando». Caleb no se movió. Vio al perro arrojarse contra los barrotes una y otra vez, ladrando un sonido ronco e irregular que sonaba como tos. «Él no me conoce», pensó Caleb. La comprensión fue un dolor físico, más agudo que cualquier corazón. «Ataque». Me sacaron de él a golpes. El perro retrocedió hacia un rincón, con la cabeza gacha y el pelo erizado, preparándose para otro cargo. Estaba temblando, no de miedo, sino de la adrenalina de matar o morir. Asesinado. Caleb miró la ruina de su amigo. Vio el miedo debajo de la rabia. Vio la confusión
y se dio cuenta de que la bondad no le alcanzaría ahora. La lástima no le alcanzaría. La lástima era suave, y este perro había olvidado lo que se sentía suave. Para llegar a un soldado que ha perdido la cabeza en el fragor de la batalla, no lo abrazas. Le das una orden, le das estructura, le das una orden, le das estructura, le das algo que sabe en sus huesos, más profundo que el dolor, más profundo que el trauma. Caleb respiró hondo, enderezó la columna, bloqueó sus rodillas, echó los hombros hacia atrás, despojándose de la corazonada de un viudo de 66 años y asumiendo la postura de un sargento mayor. Levantó su bota derecha y golpeó el cemento con el talón. ¡Grieta! El sonido fue agudo, percusivo, como un disparo. El perro se estremeció. Dejó de gruñir. Su único ojo bueno se dirigió a las botas de Caleb. Caleb no esperó. Aspiró aire profundamente en su diafragma y habló. No gritó, pero su voz proyectaba lo innegable, autoridad férrea de la plaza de armas. ¡Atlas privado! El perro se quedó helado. El nombre no fue una pregunta esta vez, fue una citación. La cabeza del perro se levantó de golpe. La oreja hecha jirones se movió. Caleb permaneció rígido, con las manos apretadas en puños a los costados, ojos taladrando el único ojo ámbar de la bestia. ¡Retirarse por! La orden resonó en las paredes de azulejos. No fue magia, era memoria muscular. Fueron 8 años de vías neuronales forjadas en la seguridad de una sabana patio trasero, enterrado bajo capas de abuso, pero nunca borrado. El perro parpadeó. La tensión en los hombros del animal no solo se desvanecieron, sino que colapsaron. El gruñido desapareció de sus labios. Su boca se cerró, bajó la cabeza, no en agresión, sino en sumisión. Dio un paso adelante. Estaba cojeando. Inclinó la cabeza a un lado, dejando todo, al descubierto su garganta, la máxima señal de confianza. Entrecerró el ojo bueno, intentando enfocarnos a través de las cataratas y los años. ¿Atlas? Dijo Caleb de nuevo, con la voz quebrada. La fachada del sargento instructor se desmoronó en pura emoción. Al frente y al centro, Marina. El perro dejó escapar un sonido que Jenny recordaría por el resto de su vida. No fue un ladrido, no fue un gruñido. Fue un gemido agudo y agudo, un sonido de incredulidad. Atlas arrastró sus piernas traseras hacia adelante. Presionó su pecho contra los barrotes. No intentó morder. Empujó su hocico gris a través del hueco en la malla de acero, estirándose lo más que pudo, su nariz temblando, buscando un aroma que no había olido en toda su vida. Caleb cayó de rodillas, él ignoró el grito ahogado de Jenny, ignoró la señal de alejarse, se quitó el guante y metió la mano, a través de los barrotes. Atlas no mordió, presionó su cara en la palma de Caleb. Inhaló profundamente, estremeciéndose cuando el olor a aceite para armas, papel viejo y Caleb lo golpearon. Sus nervios olfativos. La cola, una cosa andrajosa y sin pelo, dio un único y débil golpe contra el suelo. «Estoy aquí», sollozó Caleb, enterrando su cara contra las frías barras de acero, su frente apoyada en la espalda del perro, nariz mojada. «Estoy aquí, amigo. Te encontré». Mantuve la línea. Atlas cerró su único ojo. Dejó escapar un largo suspiro, su peso cayendo contra la puerta, finalmente entregando la guardia que había mantenido durante 8 largos años. El monstruo había desaparecido. El soldado se había presentado al servicio. El regreso a Abercorn Street no fue un desfile de la victoria. Fue una extracción lenta y frágil de un soldado herido del campo de batalla. Caleb Stone conducía respetando el límite de velocidad y trataba la vieja camioneta Ford como si fuera una ambulancia que llevara objetos preciosos. Vidrio. A su lado, en el asiento del pasajero cubierto con 3 capas de gruesas mantas, estaba sentado Atlas. El perro no miró por la ventana, no olisqueó el aire. Se sentó presionado contra el respaldo, con su único ojo ámbar fijo sin parpadear. En la mano derecha de Caleb apoyada en la palanca de cambios. Si Caleb movía la mano, Atlas se estremecía. Si Caleb habló, la oreja restante de Atlas giró como una antena parabólica, desesperada por confirmar la fuente.
Se detuvieron en el camino de entrada cuando el sol de otoño comenzó a desvanecerse en el crepúsculo. La casa victoriana estaba esperando, con sus desconchones, pintura y gardenias demasiado grandes que parecían un viejo amigo que se había dejado llevar. Caleb abrió el puerta del camión y sacó a Atlas. El perro no pesó nada. Debajo de la piel gruesa y llena de cicatrices estaba huesos de pájaro y huecos. Caleb sintió el calor de inflamación en las articulaciones del perro a través de su camisa. «Estamos en casa, soldado», susurró Caleb, dejándolo en la acera. Atlas estaba en el camino de entrada. Olió el aire, el olor a el magnolio, el olor de los ladrillos viejos. El fantasma de un recuerdo parpadeó en sus ojos. Un recuerdo de un cachorro persiguiendo una pelota aquí, hace años. Pero el recuerdo fue delgado, cubierto por los recuerdos más pesados y oscuros de pisos y cadenas de concreto. Cojeó hasta el puerta principal, esperando que Caleb la abriera. No entró corriendo, esperó la señal clara. La primera semana fue una lección de humildad para ambos. Atlas no era el perro que se había ido. Ese perro había sido una criatura de alegría cinética y hierro. Disciplina. Este Atlas era una colección de fragmentos rotos, unidos por tejido cicatricial y miedo. Él estaba aterrorizado por la oscuridad. Si Caleb apagaba la luz del pasillo, Atlas se congelaría, presionando su de espaldas contra la pared, respirando entrecortadamente, presa del pánico. Entonces Caleb compró luces de noche. Los enchufó en todos los enchufes en la casa, bañando las habitaciones con un suave resplandor ámbar que desterró las sombras. Estaba aterrorizado de ruidos repentinos. La caída de una cuchara, el portazo de un auto afuera, todo esto lo hizo trepar, para cubrirse, sus garras arañando inútilmente los pisos de madera. Y no podía comer alimentos duros, arañando inútilmente los suelos de madera. Y no podía comer alimentos duros. Sus dientes, desgastados hasta convertirse en protuberancias por roer cercas de tela metálica y sobrevivir con croquetas duras como piedras. No pude soportarlo. Entonces Caleb Stone, el hombre que solía comer frijoles fríos en lata sin quejarse, se convirtió en chef. Todas las mañanas la cocina olía a caldo de pollo y arroz hirviendo. Caleb estaba de pie junto a la estufa, removiendo una olla de puré de invalid, pollo desmenuzado, calabaza hervida y arroz tierno. Lo dejó enfriar a la temperatura exacta de una mano caliente antes de colocar el cuenco en el suelo. «Come, Atlas», decía en voz baja. Atlas comería tumbado, caído, sus piernas demasiado débiles para sostenerlo por mucho tiempo. Comió con una desesperación que se rompió. El corazón de Caleb, levantando la vista cada pocos segundos para asegurarse de que no le iban a arrebatar el cuenco. Por las noches, el salón se convertía en hospital de campaña. Caleb se sentaba en el sofá, y Atlas se tumbaría sobre la alfombra a sus pies. Las manos de Caleb, nudosas por la artritis, trabajaban con una ternura sorprendente. Masajeó los músculos atrofiados de Atlas, ejercitándolos. Los nudos de tensión que se habían acumulado durante 8 años de dormir sobre el frío cemento. Él trazó el cicatrices. Había una línea blanca larga e irregular que recorría el flanco de Atlas. Una herida de cuchillo, alambre de espino. Tenía quemaduras de cigarrillo en los oídos. Había un callo en su cuello donde una cadena pesada le había quitado el pelaje, permanentemente. «Te tengo», murmuraba Caleb mientras aplicaba aceite caliente en las rígidas articulaciones del caderas del perro. «Tengo el reloj, tú te retiras». Mientras Caleb frotaba las patas del perro, Atlas lo dejaba un largo y estremecido suspiro, con su único ojo cerrado. Durante 1 hora, el dolor desaparecería. Durante 1 hora, estuvieron simplemente 2 viejos soldados lamiéndose las heridas en la seguridad del búnker. Pero el trauma es un paciente, depredador. Espera a que bajen las defensas. Llegó la 10ª noche. El pronóstico del tiempo. Había pedido un frente frío, pero no mencionó la violencia de la tormenta que venía a su espalda. Golpeó a Savannah a medianoche, una repentina y furiosa colisión de calientes y aire frío. Caleb estaba dormido en su sillón, con un libro apoyado sobre su pecho. Atlas estaba durmiendo, su cama ortopédica en un rincón. Entonces, el cielo se abrió. ¡Auge! El trueno fue directamente. En lo alto, un arma sónica que sacudió los cimientos de la casa.
Caleb se despertó de golpe, su corazón martillar, reflejo de sus propias guerras. Pero antes de que pudiera orientarse, escuchó el sonido de garras revueltas. ¿Atlas? Otro trueno, esta vez más agudo, seguido de la luz estroboscópica. Destello de un relámpago. Atlas se había ido de su cama. ¡Atlas! Caleb se levantó de la silla. Sus rodillas protestaron. Encontró al perro en el comedor. Atlas estaba debajo de la pesada mesa de roble. No solo se estaba escondiendo, estaba tratando de profundizar las tablas del piso. Estaba arañando la madera, respirando entrecortadamente y emitiendo gritos agudos. Él era echando espuma por la boca, con los ojos muy abiertos y sin ver. Para Atlas, no fue una tormenta. Era la noche del secuestro. Fue el sonido del taser. Era el sonido de la puerta de la furgoneta cerrándose. Era el sonido de la jaula, traqueteando mientras lo alejaban de todo lo que amaba. Estaba de nuevo en el infierno. Atlas, no, está bien. Caleb se acercó. Espetó Atlas. Charla. Sus mandíbulas se cerraron en el aire vacío a centímetros de la mano de Caleb. Él no lo hizo. Sé que fue Caleb. Solo sabía que estaba atrapado. Caleb retrocedió, apretando su mano contra su pecho. Miró el terror en el rostro del perro. Vio la forma en que Atlas se presionó en el lugar más oscuro, rincón debajo de la mesa, temblando tan violentamente que le castañeteaban los dientes. Caleb se dio cuenta de su error. No podía ordenar que esto desapareciera. Él no podía ordenar un ataque de pánico, retirarse. Y no podía arrastrar a Atlas. Eso solo sería confirmar la creencia del perro de que estaba siendo atacado. La mesa era el búnker de Atlas. Fue la única posición defendible que le quedaba. Caleb miró su propia cama al final del pasillo, suave, cálida, elevado. Luego miró el duro suelo de roble. Miró su propia cama al final del pasillo, suave, cálida, elevada. Luego miró el duro suelo de roble. Miró sus rodillas hinchadas. «Maldita sea», susurró Caleb, pero no hubo vacilación en la maldición. Fue al armario del pasillo, sacó un grueso colchón de viaje de espuma viscoelástica, del tipo que solía llevar a acampar antes de que le fallara la espalda. Cogió 2 edredones pesados y una almohada. Arrastró el equipo de vuelta al comedor. Atlas todavía estaba encogido debajo de la mesa, mirándolo con salvaje sospecha. Caleb no intentó tocarlo. Él no intenté convencerlo de que saliera. En cambio, Caleb puso el colchón en el suelo, justo al lado de la mesa. Piernas. Extendió las colchas. Gimió mientras bajaba. Sus articulaciones chasqueaban audiblemente. Fue un descenso lento y doloroso, pero lo logró. Se acostó de lado, frente al perro debajo de la mesa. Estaba lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero mantuvo las manos quietas. «No me iré, amigo», susurró Caleb en el espacio oscuro entre ellos. «Estoy justo aquí. Si el cielo se cae, me golpea a mí primero». Otro trueno retumbó sobre la casa. Atlas se estremeció, gimiendo lastimosamente. Se arrastró hacia atrás y chocó contra la pared. «Es solo ruido», dijo Caleb. Su voz era un estruendo bajo y constante, más profundo que el trueno. Empezó a tararear. No era una canción, era el himno del cuerpo de marines, ralentizado hasta convertirse en una canción de cuna, desde los pasillos de Moctezuma hasta las costas de Trípoli. Él tarareó la melodía una y otra vez, una vibración de seguridad en el aire caótico. Lentamente, el ritmo de la tormenta comenzó a perder su poder sobre el ritmo del hombre. Atlas dejó de cavar. Vio a Caleb acostado, allí en el suelo. Este humano alto y fuerte que se había bajado al suelo, que había hecho... se vuelve vulnerable solo por estar cerca. Atlas tomó un oler. Olió el aceite para armas. Olió el jabón. Olió el seguro. Centímetro a centímetro, la panza del perro salió gateando del centro de la mesa. Se acercó al colchón. Caleb no se movió. Él mantuvo tarareando, con los ojos cerrados. Sintió una nariz húmeda tocar su mejilla. Entonces sintió el pesado peso óseo de una cabeza apoyada en su pecho. Atlas había abandonado el búnker. Él había elegido al hombre. Caleb lentamente pasó un brazo alrededor del cuello del perro. Atlas no se apartó. Se acercó más y sus escalofríos comenzaron a disminuir mientras tomaba prestado la calidez de Caleb.
Estamos a salvo, le susurró Caleb al oído andrajoso. Estamos a salvo, compañero de equipo. Tarea completa. La tormenta duró otra hora, azotando el ventanas y arrancando ramas de los árboles. Pero dentro del comedor, sobre un colchón en el suelo, 2 viejos soldados dormían. Estaban rotos, llenos de cicatrices y doloridos. Pero por primera vez en 8 años, ninguno de los dos estaba solo. No era necesario volver a unir las piezas a la perfección. Solo necesitaban mantenerse unidos. 2 años es toda la vida para un perro, para un pastor alemán que había pasado 8 años en el gulag de un ring de lucha. 2 años no fueron solo toda una vida, fueron un desafío a la física. Fue una estación robada, un verano indio milagroso que se prolongó largo y dorado antes del inevitable invierno. Atlas vivió hasta cumplir 13 años. No era el perro que habría sido si nunca se lo hubieran llevado. Caminaba con una cojera permanente y la cadera trasera fusionada con artritis y viejas fracturas. Su rostro era un mapa de tragedia. La cuenca del ojo vacía y la oreja hecha jirones que atraen las miradas de los turistas. Pero la vergüenza desapareció. En esos 2 últimos años, Atlas recuperó algo más importante que su agilidad. Recuperó su rango. Se convirtió en la vieja guardia de calle Abercorn. Cada mañana, cuando la humedad era baja y el aire olía a sal y jazmín, Caleb y Atlas harían su ronda. Se movían lentamente, un par de veteranos canosos afuera, de paso con el mundo apresurado. Caleb ahora caminaba con un bastón y sus propias articulaciones reflejaban la rigidez de su perro. Eran un conjunto igualado. Caminarían hasta Forsyth Park, el corazón de Savannah. No se adentraron mucho en el césped donde los estudiantes universitarios jugaban al frisbee. Permanecieron en el perímetro, bajo el dosel de los enormes robles. Estos árboles eran antiguos y estaban cubiertos de musgo español que colgaba como barbas de profetas. Habían resistido la guerra civil, a través de huracanes, a través del ascenso y caída de fortunas. Entendieron la resistencia. Atlas se detendría en el base del roble más grande. Apoyaba su pesado cuerpo contra la áspera corteza, cerrando el ojo bueno, escuchando a las ardillas charlando en lo alto. «Tranquilo, soldado», decía Caleb, sentado en un banco cercano. La gente empezó a conocerlos. El miedo que el rostro lleno de cicatrices de Atlas una vez inspiró se había convertido en una silenciosa reverencia. Leo, el chico que se había caído de la bicicleta hacía años y ahora era un adolescente. Se detenía de camino a la escuela, agachándose para rascar a Atlas detrás de su buena oreja. «Oye, viejo», susurraba Leo. Atlas se inclinaba ante el toque, su cola dando un movimiento lento y golpe rítmico contra el pavimento. Había aprendido que no todas las manos eran puños. Él tenía. Aprendió que podía cerrar el ojo en presencia de un humano y despertar ileso. Una tarde a finales de octubre, la luz en Savannah se volvió profunda y oro almibarado. El aire era fresco. El tipo de clima que hace que los huesos viejos duelan un poco menos. Caleb se sentó en el columpio del porche delantero y las cadenas crujieron suavemente. Atlas yacía en su cama ortopédica, que Caleb había arrastrado al porche para que el perro pudiera oler las hojas de otoño. Caleb metió la mano en su bolsillo, sacó la caja de terciopelo. El terciopelo estaba desgastado en algunos puntos, de ser tocado todas las noches, durante una década. La abrió. Las etiquetas de acero inoxidable del interior brillaban, sin mancha por los años de oscuridad. Piedra. Atlas PBT, USMC, H-ON. Caleb se inclinó hacia adelante. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. Atlas, el perro, levantó la cabeza. La nube lechosa en su ojo bueno reflejó el sol. «Has sido un soldado raso durante mucho tiempo», dijo Caleb en voz baja. «Cumpliste tu condena en el calabozo. Serviste en el frente. Recibiste el golpe por el equipo». Caleb desabrochó la cadena de cuentas. Se inclinó. Atlas no se inmutó. Se estiró, sacó el cuello, y se lo ofreció a Caleb con una dignidad que hizo que al viejo mariné se le hiciera un nudo en la garganta. Caleb abrochó la cadena. La etiqueta de metal se asentó en el grueso y gris pelaje del cuerpo de Atlas. Pecho. Tintinearon suavemente, un sonido como de campanillas de viento, un sonido como el de volver a casa. Suavemente.
un sonido como de campanillas de viento, un sonido como de volver a casa. Promoción de campo, susurró Caleb, apoyando su mano sobre la cabeza del perro. Te estoy animando. Ya no eres un soldado raso, eres sargento mayor. Ahora me superas en rango, hijo. Atlas dejó escapar un suspiro, largo y satisfecho. Apoyó la barbilla en las patas y el frío metal de las etiquetas presionó su corazón. Miró a Caleb y, por un momento, los años de dolor, la jaula, la oscuridad, todo se disolvió. Solo estaban el porche, el hombre y el oro del sol de la tarde. Estaba completo. El final no llegó con una tormenta, llegó con silencio. 3 meses después, en un martes que se sintió justo como cualquier otro, Atlas no se levantó para desayunar. Caleb se arrodilló junto a la cama en la sala de estar. Él traje el plato de puré de pollo tibio. «Desayuno, sargento mayor», dijo Caleb. Atlas se golpeó la cola. Una vez. Levantó la cabeza unos centímetros y luego la dejó caer sobre sus patas. Miró a Caleb con unos ojos que de repente se aclararon, desprovisto de la niebla de la catarata, desprovisto de dolor. Fue la mirada. Todo dueño de perro lo sabe, y todo dueño de perro lo teme. Es la mirada que dice: la mochila está a salvo, mi reloj está listo. Caleb dejó el cuenco a un lado. No se apresuró a llamar al veterinario. No entró en pánico. Él conocía a este enemigo. Lo había visto en los campos de batalla y lo había visto en el hospital, habitaciones. La muerte había llegado no como un conquistador, sino como un oficial de relevo. «Está bien», susurró Caleb. Su voz temblaba. «Bueno, te leo alto y claro». No hizo que Atlas se moviera. Él fue al armario del pasillo y recuperó su chaqueta azul, la que no había usado desde el funeral de su esposa. Lo colocó suavemente sobre el cuerpo del perro. Se sentó en el suelo, levantando la pesada cabeza de Atlas hacia su vuelta. «No tienes que luchar contra ello», dijo Caleb, acariciando la suavidad aterciopelada de la oreja. «Tú mantuvo la línea, Atlas. Los Scooping en Locotasia. Aguantaste más tiempo del que nadie te pidió». Atlas dejó escapar un suspiro. Fue poco profundo. Su ritmo cardíaco se estaba desacelerando. Un tamborileo se desvanecía en la distancia. Caleb se inclinó. Presionó su frente contra el hocico del perro. Aspiró su aroma. Polvo, piel vieja y lealtad. «Ve a buscar a Eleanor», dijo Caleb entrecortadamente. «Ve a buscarla y díselo. Dile que todavía estoy de pie. Dile que me salvaste». Atlas lamió la mano de Caleb por última vez. Tiempo. Fue un toque débil y seco, pero llevaba el peso de 1000 promesas cumplidas. El pecho se elevó. El cofre cayó. El pecho se elevó. Y luego se detuvo. El silencio que llenó la habitación no era el vacío. Silencio aterrador de hace 10 años. Fue un silencio santo. Era el silencio de una catedral tras la final. La nota del himno se ha desvanecido. Caleb permaneció sentado allí durante mucho tiempo mientras el sol se movía sobre las tablas del suelo. No lloró. Las lágrimas corrieron por su rostro, silenciosas y calientes, pero no sollozó. Él solo sostuvo el peso de su amigo, sintiendo que el calor se desvanecía lentamente, reemplazado por una paz que Atlas nunca lo había conocido en la vida. Caleb lo enterró en el patio trasero, bajo los brazos extendidos del anciano, roble donde habían jugado a buscar objetos cuando Atlas era solo un cachorro con grandes patas y sueños torpes. Era una tumba sencilla. Caleb lo cavó él mismo, rechazando la ayuda de Leo o de los vecinos. Fue su deber. Envolvió a Atlas en la chaqueta azul. Colocó el juguete chirriante con el que Atlas nunca había jugado, pero que siempre había dormido cerca de los pliegues. Cuando la tierra estuvo llena, Caleb colocó un marcador que él mismo había tallado en un pedazo de Georgia. Granito. Atlas Mayor 2012-25. Semper Fidelis. Él llevó el cielo. El sol se estaba poniendo pintando el cielo con moretones de color púrpura y rojo. Caleb estaba a la cabecera de la tumba. Llevaba su viejo uniforme de faena, planchado y limpio. Se mantuvo tan erguido como se lo permitía su columna artrítica.
El barrio estaba tranquilo. Los pájaros se conformó con pasar la noche. Caleb Stone, cuerpo de marines de los Estados Unidos, regresó y levantó la mano derecha. Tenía los dedos rígidos, pero el saludo fue claro. Era lo suficientemente afilado como para cortar el aire. Lo sostuvo durante un largo minuto, mirando la tierra fresca. «Misión cumplida, sargento mayor», dijo Caleb. Su voz sonó en el crepúsculo. «Despedido». Dejó caer la mano. Allí permaneció hasta que aparecieron las primeras estrellas, los centinelas de la noche tomando su puesto. 6 meses después, el refugio de animales del condado de Chatham estaba ocupado. Era sábado, día de adopción. Las familias se arremolinaban alrededor de las jaulas, los niños señalaban y reían, perros ladrando en una caótica sinfonía de esperanza. En la pequeña sala de encuentro, un anciano estaba allí, sentado en una silla plegable. Se movía un poco más lento estos días, su cabello era completamente blanco, pero había una suavidad en su rostro que no había estado allí antes. El granito se había agrietado y en las fisuras habían crecido flores. Alrededor de su cuello, fuera de su camisa, colgaban de una cadena de cuentas 2 placas de identificación de acero inoxidable. Ellos atraparon la luz cada vez que se movía. «Es un poco tímido», dijo el voluntario del refugio, guiando a un hombre aterrorizado y tembloroso. Mezcla de beagle en la habitación. Fue encontrado en situación de acaparamiento. No confía en los hombres. El perro se encogió contra la pierna del voluntario, mirando al anciano con sospecha. Piedra Caleb no se acercó. No intentó acariciar al perro. No hizo ningún sonido. Simplemente se deslizó silla. Con un gemido de esfuerzo, se dejó caer sobre el suelo de linóleo. Se acostó de lado, ignorando la tierra, ignorando el dolor en sus caderas. Cerró los ojos. Empezó a tararear. Desde los salones de Moctezuma, la vibración baja y retumbante llenó la pequeña habitación. El beagle dejó de temblar. Él ladeó la cabeza. La vibración llenó la pequeña habitación. El beagle dejó de temblar. Él ladeó la cabeza, observó al gran humano hacerse pequeño. Olió el olor del hombre, el olor de las golosinas, de la paciencia y de un amor profundo y duradero que había sobrevivido a lo peor que el mundo podía ofrecer. Lentamente, el beagle dio un paso adelante. Luego otro. Caleb no se movió. Siguió tarareando, esperando. Tuvo tiempo. No tenía nada más que tiempo. El amor no muere, Caleb lo sabía. No queda enterrado en el suelo. Simplemente cambia de forma. Se mueve de un corazón a otro. Una cadena interminable de rescate y redención. El beagle alcanzó a Caleb. Olió las placas de identificación, colgando del cuello del anciano. Luego, con un pequeño suspiro, el perro se acurrucó contra el pecho de Caleb. Caleb abrió los ojos. Él sonrió. «Hola, hijo», susurró. «Bienvenido a la manada». La historia de Caleb y Atlas nos recuerda que no estamos definidos por las cicatrices que llevamos, pero por el amor que nos negamos a dejar ir. La vida inevitablemente traerá tormentas. Traerá pérdida, dolor y momentos en los que nos sentiremos completamente solos en la oscuridad. Pero la verdadera fuerza no consiste en ser inquebrantable. Se trata de estar dispuesto a tumbarse en el suelo, al lado de otra persona cuando tiene demasiado miedo para ponerse de pie. Nos enseña que la lealtad no es solo una palabra, es una acción. Está apareciendo, día tras día, incluso cuando cojeamos, para decir, día tras día, incluso cuando cojeamos, para decir, estoy aquí, tengo el reloj. Usted no está solo. El amor es la única fuerza lo suficientemente fuerte como para sanar lo que el mundo ha roto. Si esta historia de un viejo soldado y su fiel perro te tocó el corazón, tómate una guinaza. Momento para darle me gusta a este video y compártelo con un amigo que pueda necesitar un recordatorio de que lo amas. Y si crees que los perros son verdaderamente un regalo de Dios para sanar nuestros corazones rotos, suscríbete a nuestro canal para conocer más historias de esperanza y redención. Ahora me gustaría decir una breve oración por usted. Querido Dios, te pido que bendigas a cada persona que escuche hoy este mensaje. Ya conoces las batallas que libran en silencio. Ya conoces las cicatrices que llevan luchando en silencio. Ya conoces las cicatrices que llevar lo que el mundo no puede ver.
Rezo para que los rodees con tus brazos y les recuerdes que nunca se olvidan. Envíales un compañero, ya sea un amigo, un familiar o un animal fiel, para ayudarlos a mantener la línea cuando la noche oscurece, sanar sus heridas, renovar sus fuerzas y darles la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si recibes esta bendición y crees en el poder curativo del amor, por favor escriba amén en los comentarios a continuación. Dios los bendiga y gracias por mirar.